¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca, como siempre un placer acompañarnos en esta mesa de martes de Debate 22. El próximo domingo, 1 de agosto, los ciudadanos mexicanos están convocados a participar en una consulta popular. Por ser la primera vez que es un ejercicio de esta naturaleza y cómo se lleva a cabo también por primera vez, vale la pena hablar de esta figura de democracia participativa. ¿Cómo surge? ¿Quién la propone? ¿Qué objetivos tiene? Y mucho más. Para platicar, por supuesto, de este tema, saludo a mi querido amigo Bernardino Esparza, experto en Derecho Electoral, autor de cerca de 40 libros en esta materia y, por supuesto, profesor de Derecho de la Escuela La Salle. ¿Cómo estás, Bernardino? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Gaby. Aquí estamos a tus órdenes. Nos guste o no, critiquemos o no la consulta popular del próximo fin de semana, creo que es importante conocer cuáles son los antecedentes en materia de derecho electoral, porque sabemos que hoy la consulta popular está plasmada en nuestra Constitución. A ver, platícanos, Bernardino, tú que eres experto, ¿cuáles son los antecedentes de esta figura de participación democrática? Es una figura muy interesante porque eso nos permite a nosotros, en principio como ciudadanos, tomar las decisiones en conjunto en su momento con el propio gobierno, decisiones políticas a las que le llaman lo que es la consulta popular. Y justamente tiene ese antecedente ya desde el 2012, por ahí se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35 constitucional, para que se pueda introducir esta figura participativa. Lo decías en la introducción del programa, hablabas de esta democracia participativa. Nosotros hoy actualmente somos una república federal, democrática y representativa. La representatividad significa que, por ejemplo, en las elecciones del 6 de junio de este año, pues elegimos a nuestros diputados, gobernadores, alcaldes, y ellos son los que nos van a representar, pues obviamente tomando las decisiones de la administración pública en su momento, ¿no? Dentro de lo que es el poder legislativo, elaborar las leyes, lo que es el poder ejecutivo, elaborar programas, políticas públicas, etcétera. Eso es parte de la representación. Pero además, con esta figura, que es la democracia participativa, se nos da la oportunidad de que participemos en lo que pueda hacer o no pueda hacer en su momento, tomar como decisión el gobierno en este caso. Y por eso ahí empieza a darse ese primer antecedente de la consulta popular. Muy bien, ahora a ver, ¿a quién se le ocurre cómo llega a plasmarse en la Constitución? ¿Quién la propone y por qué? Porque ya sabes, o sea, aquí no hay coincidencia. Seguramente alguien pensó que esta figura era importante, seguramente emulando el trabajo que ha existido a lo mejor en otras democracias. A ver, platícame. Sí, esto es dentro de los propios legisladores hacen esta reforma constitucional. Creo que eso es interesante entenderlo, que ellos son los que pueden proponer en su momento iniciativas de ley, reformas constitucionales, en este caso como ha ocurrido en el 35 constitucional, y esto permite de alguna manera pues darle ese enfoque al ciudadano para que tome más participación en las decisiones políticas. Es el primer aspecto importante de entender que el legislador hace esas reformas, porque si se propone por cualquier partido político, necesitan sobre todas las cosas tener la mayoría en el Congreso para que se hagan reformas constitucionales. De ahí parte primeramente esta reforma constitucional y después, por supuesto, también lo que es una ley secundaria que reglamenta de cómo se debe de hacer estas consultas populares. Totalmente. Que le permite hacer en ese sentido. Claro, el andamiaje del cómo se va a llevar a cabo. Ahora, sí me surge, y yo creo que el auditorio tiene la curiosidad, de en qué gobierno y sobre todo qué bancada la propone, porque creo que es una figura importante a la cual se le puede también sacar mucho provecho, a la cual tenemos derecho a los ciudadanos de este país, ¿no? Somos partícipes de la construcción de una democracia. Tenemos ahí en cuenta, Bernardino, qué bancada la propuso, cuál fue la historia, cómo llegó a estar plasmada en la Constitución. No lo recuerdo, te lo voy a decir con toda sinceridad, Gaby. Sin embargo, me parece a mí importante, independientemente de toda esa característica, en reformas constitucionales, es decir, de quien la haya propuesto, o grupo parlamentario que la haya propuesto, se requiere de la mayoría de todos los grupos parlamentarios, de todos los legisladores, las 2/3 partes del texto de lo que es y menciona la Constitución para ser reformada. Pero encima, es decir, lo que quiero decirte es que hubo acuerdo y hubo consensos por la mayoría de los legisladores, que eso es bien importante.
Por eso se aprobó y por eso se reformó la Constitución. Pero Claro. encima no solamente de diputados y senadores, sino también de la mayoría de las legislaturas estatales. Es decir, arriba de 16 cámaras de diputados locales, 17 cámaras de diputados locales la aprobaron y por eso hoy actualmente está vigente y por eso hoy actualmente estamos hablando del 1 de agosto, se va a llevar a la práctica esta consulta popular. Y creo que eso es lo más importante y lo más interesante que nos permite en cierto sentido que si queremos participar o no también queramos participar, pero lo cierto es que se hizo con esa finalidad, democracia participativa. Muy bien, ahora, ¿qué objetivo tiene una consulta popular? Porque ¿a poco podemos hacer consultas populares para todo? O sea, ¿cuál es la figura central y cómo es que en ciertos casos es importante llevarla a cabo? ¿O no la vamos a pasar preguntándole todo el tiempo a la ciudadanía sobre ciertas cosas? A ver, platícanos. Sí, no, lo importante es que primero, digamos, técnicamente, la figura es para que se tomen las decisiones políticas por parte del ciudadano de las que va a tomar en su momento el gobierno que está administrando, ¿no? En este caso México, por ejemplo, o cualquier entidad federativa en su momento. Entonces, el principio es entender que va a darnos esa participación para tomar decisiones políticas. Ahora bien, la propia Constitución acota y dice, espérame tantito, no todo le puedes dar al ciudadano a preguntarle en qué va a participar. La propia Constitución señala que, por ejemplo, en cuestiones de materia electoral no se puede preguntar pues, estas características. ¿No? Por ejemplo, en materia de derechos humanos, pues no, porque iría en contra de todos los principios. Siempre se reforma la Constitución o la materia de derechos humanos con la finalidad de mejorar, no de empeorar. Entonces, la consecuencia, por supuesto, es que no se debe de preguntar en ese sentido. El aspecto de que si se debe de continuar o no en el cargo los servidores públicos, también eso no se debe de preguntar. Es decir, si queremos preguntar hoy actualmente, inclusive se habla de la revocación del mandato, que es otra figura de participación democrática, si se hablara ahorita en esa pregunta, pues se declararía inconstitucional porque no es permitida dentro de la consulta popular. Por eso ya se reformó la Constitución también para hablar de la revocación del mandato. Otro de los temas que no se pueden llegar a preguntar en un momento determinado, es decir, que serían inconstitucionales, serían acerca del presupuesto, las finanzas, los impuestos dentro de nuestro sistema de economía que tenemos en este país. Entonces, son temas muy acotados en ese sentido. ¿Qué otros temas sí se podrían en su momento? Por ejemplo, el tema de salud se podría preguntar muy probablemente en ese sentido. Habría que ver si la Corte lo declara constitucional. El tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Si se puede también en su momento mejorar, etcétera, ampliar a lo mejor los horarios de los niños jóvenes dentro de las escuelas, etcétera. Esos son temas que se pueden en su momento preguntar en ese contexto. Entonces, pero eso lo declara si es constitucional o es inconstitucional la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, queremos entender muy bien contigo, Bernardino de la Mano, por qué esta figura es tan importante. Ahora, vamos a hacer una pausa y me gustaría que regresando pudiéramos platicar por qué consultarle a la gente ciertas tomas de decisiones a través de esta figura de, ya dijimos, una participación democrática. Si para eso elegimos pues a nuestros representantes populares que toman las decisiones, pues digamos, en voz de todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué es tan importante, si me lo permites, después de la pausa? Claro que sí, con mucho gusto, Gaby. Bueno, ya volvemos. Estamos hablando sobre esta figura de consulta popular, la cual se va a llevar a cabo por primera vez en nuestro país este próximo fin de semana. Así que ya volvemos. Estoy platicando acerca de la consulta popular, esta figura de participación democrática o democracia participativa que podremos todos participar en ella el próximo fin de semana. Bernardino Esparza es experto en materia electoral, profesor de Derecho de La Salle, y con él justamente, bueno, pues conversamos. Bernardino, decíamos antes de la pausa, ¿por qué consultarle a la gente la toma de ciertas decisiones si para eso elegimos a nuestros representantes populares cuando hay elecciones, ¿no? Para que ellos tomen estas decisiones trascendentales por nosotros. ¿Por qué nos regresan el baloncito? A ver, explícanos un poco esta figura. Sí, nos regresan el baloncito pues para que nosotros como ciudadanos seamos más participativos en la toma de decisiones, que eso porque es importante
en un momento determinado. Eso es cierto, sin duda. Por eso ahí tenemos, como tú bien lo dices, el balón para poder decidir por ejemplo, esta próxima pregunta del 1 de agosto. Eso creo que es parte de una democracia participativa y también dentro de la democracia, de la forma de gobierno que tenemos nosotros democráticamente, pues darle más oportunidad al ciudadano, no solamente el día de las elecciones cuando se eligen a sus representantes populares, sino también, obviamente, una vez que ya están elegidos, pues ellos sean partícipes también en su momento de que haga este tipo de consultas para que puedan, en su caso, el ciudadano participar o no participar. También eso hay que tomarlo en ese sentido. Pero el hecho es de que es una figura democrática que permite tomar parte en las decisiones del gobierno, ¿no? Muy bien. ¿En qué casos, Bernardino, una figura así y la respuesta de la gente puede ser también pues una navaja de doble filo? Se corre el riesgo también de participar sin conocer realmente el tema. O, por ejemplo, en el caso del Brexit, ¿no? Y las enormes consecuencias que tuvo, que solamente un segmento de la población decidiera salirse de la Unión Europea, ¿no? Sí, efectivamente, son temas, pues, sobre todo que hay que concientizar. Para eso están las instituciones, en este caso electorales, que hacen esta difusión. En su momento, esta consulta popular ha tenido 15 días de difusión. También parte de nosotros como ciudadanos, como cultura política, pues necesitamos estar informados respecto a lo que se está preguntando y cuál, en su caso, sería una consecuencia en ese contexto, ¿no? Y esa es la libertad que también nosotros se habla en ese sentido, la libertad política de participar, pero con conciencia y con educación. Mucho se inculcó, Gaby, en la elección del 6 de junio que saliéramos a votar, ¿no? La mayor parte de los ciudadanos se intentó hacer en ese contexto. Se intentó porque no fue, yo quisiera que hubiese sido los 93, un poquito más de millones que tenemos credencial de elector en el estado nominal. No fue eso, fue alrededor de 47 millones de personas, 52% de la elección, pero lo cierto es que esa difusión se hace y se tiene que hacer con conciencia y concientizarse uno como ciudadano para poder participar y saber cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Claro, yo creo que entender bien la pregunta que se nos está haciendo y sobre todo prepararnos, investigar sobre el tema para poder tomar una decisión, porque como decíamos, nos están pasando el baloncito, pero también eso tiene y conlleva mucha responsabilidad. ¿Por qué nunca antes se había utilizado esta figura y en qué casos pudo o podría haber sido utilizada? Ponnos a lo mejor algunos ejemplos que han ocurrido, no sé, en algunos otros países de manera exitosa o catastrófica, ¿no? Sí, mira, Gaby, anteriormente algunos partidos políticos aquí en nuestro país habían hecho algún tipo de propuestas de reforma de consulta popular. La Corte en su momento las decretó inconstitucionales. Hablaba un poco del aspecto de la reforma energética, de reducir, por ejemplo, al número de diputados en el Congreso, es decir, de representación proporcional, que son 200 a 100, por ejemplo. Sí, se hablaba un poco acerca del salario, también del aumento del salario mínimo, etcétera, etcétera. Preguntas que hicieron los partidos políticos en su momento, que intentaron hacerlo como consulta popular, y recuerdo que fueron inconstitucionales. En un momento determinado la Corte dijo son inconstitucionales. Ahí se quedó un poco el intento. Y hay una característica importante, Gaby, que creo que es bien importante señalar en ese sentido. ¿Por qué? Porque las consultas populares es una forma de democracia participativa, pero hay otras que en otros países sí han dado resultados. Y quisiera hacer solamente específica una, que es el referéndum. Esos referéndums es completamente distinto a la consulta popular. Un referéndum, por ejemplo, se le pregunta a los ciudadanos, como ha ocurrido en Europa, se le pregunta a los ciudadanos si quieren que se reforme la Constitución, por ejemplo, en un determinado artículo constitucional, el 4, el 5, etcétera. Y la ciudadanía participa diciendo sí o no, pero es una pregunta muy concreta, muy corta, y solamente se les pregunta si sí o no, si quieren que se reforme, por ejemplo, ese artículo 5 constitucional. Esas tienen un resultado muy eficaz y muy importante porque les permite al ciudadano sí saber, por ejemplo, ya de una información más de lo que dice ese artículo constitucional y tomar la decisión si se les va a reformar o no. Y ahí es donde tenemos que entender estas características. Creo yo que a nivel, digamos, de otros países, la consulta popular ha sido, digamos, muy mínima, una figura muy mínima respecto a ello. Pareciera ser, desde el punto de vista, que el referéndum es el que más invoca y el que más trascendencia tiene en la toma de decisiones del propio ciudadano. Es decir,
para reformar o no reformar el texto constitucional. Es que fíjate qué interesante, Bernardino, porque no podemos evaluar a lo mejor qué tan eficiente o eficaz es esta figura de democracia participativa si ha sido poco utilizada. Digo, yo entiendo que esto es un ejercicio, pero también no hay otros ejercicios. Así como decimos, vamos a importar este tipo de cosas de otros países para perfeccionar la democracia mexicana. Bueno, pues ahí también eso es algo que está en duda, que habría que ejercitarse más para poder entenderlo. Ahora, vámonos con preguntas más cortas, porque siento que la gente tiene muchas dudas y nos las pasaron a través de redes sociales. Por ejemplo, ¿quién puede convocar a una consulta popular? Bueno, hay petición por parte del presidente de la República, por los propios senadores, diputados en su momento y también por la propia ciudadanía. Son tres figuras que señala la ley que pueden hacer esa petición, ¿no? Y ya llevaría todo un procedimiento legal para poder aprobar o desaprobarla. Creo que la sustancia más importante es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la aprueba o la desaprueba, y aquí se habla en términos ya completamente jurídicos, si es constitucional o es inconstitucional. Entonces son tres figuras, el presidente, los propios diputados, senadores y inclusive los ciudadanos, ¿no? Ahora, para que un ciudadano pueda convocar a una consulta popular, entiendo que tiene que haber un acuerdo por parte de un porcentaje, entiendo, del padrón electoral, ¿no? Esto me parece que son casi 1.800.000 personas. ¿Estoy equivocada? Sí, del listado nominal, porque el padrón electoral es aquel documento que uno cuando va a adquirir ya o adquiere la mayoría de edad en su momento solicita que se registre uno ante el padrón electoral. Okay. Y son los requisitos, ya sabes, ¿no? La acta de nacimiento, la mayoría de edad, la nacionalidad, por ejemplo, comprobante de domicilio. Y el padrón electoral, el Registro Federal de Electores, revisa si tú estás completo de esos requisitos. Una vez que ya te los aprueba, te sube al listado nominal y tú ya eres una persona, por supuesto, con toda tu plenitud de tus derechos y obligaciones, en este caso electorales, para participar en las elecciones. Entonces, el listado nominal, justamente lo que acabas de comentar, eso es lo que se requiere en su momento para lo que los ciudadanos participen. Muy bien, ahora antes de irnos a la pausa, ¿por qué la organiza el INE? Es el Instituto Autónomo encargado, ¿no? Autónomo constitucional, tiene esas facultades, la propia Ley Federal de Consulta Popular se lo determina como tal, y ahí está ese principio en ese sentido, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también participa en su momento, en su caso, con medios de impugnación que se impugnan en torno a las decisiones del Instituto Nacional Electoral. Son los órganos máximos en este sentido que encargados de organizar este tipo de consultas, por ejemplo. Muy bien, hacemos una nueva pausa, Bernardino, y seguimos entendiendo esta figura contigo de la mano, si me lo permites. Adelante, claro que sí, Gaby. Hacemos una pausa. ¿Cuánto cuesta realizar una consulta popular? ¿Vale la pena invertir ese dinero? ¿De dónde sale justamente ese dinero de los millones que va a costar la consulta del próximo fin de semana? Todo esto y más después de esta pausa. Estamos hablando de la figura de consulta popular, un ejercicio que se realizará el próximo fin de semana, 1 de agosto, por primera vez en nuestro país. Esta figura de participación democrática que vale la pena, por supuesto, entender para apropiarnos también de ella. Bernardino Esparza, estamos platicando contigo. Decíamos antes de salir a la pausa, bueno, ¿de dónde sale el dinero para realizar una consulta así? Bueno, pues en principio de los impuestos, ¿no? De los impuestos que todos se pagan. Eso es, o sea, la pagamos normal. Todos. Sí, exactamente. Eso es normal y natural, ¿no? Por supuesto, por eso está una hacienda que se encarga de la distribución, del presupuesto, etcétera. Y esto es así de normal. El INE, bueno, pues se ha mencionado que se ha invertido alrededor de 500 o 550 millones de pesos en esta consulta popular, porque se tienen que organizar la participación de los ciudadanos, se tienen que hacer la impresión, por supuesto, de las papeletas hoy actualmente, se tienen que volver a instalar muchos materiales o dar materiales electorales, como es la tinta indeleble, por ejemplo, el crayón. Se dice que se van a utilizar algunos utensilios o materiales electorales de la elección pasada, del 6 de junio, como son las mamparas, como es, por ejemplo, las mesas, los lugares donde se fueron. Inclusive se habla de funcionarios electorales que anteriormente participaron el 6 de junio y van a participar en estas mesas receptores. Entonces,
esa cantidad se ha reducido de esa manera en ese contexto. Y solamente para aclarar esto, Gaby, en las elecciones del 6 de junio se instalaron 163,000 casillas, ¿no? Hoy actualmente se habla de mesas receptoras de alrededor de 57,000 aproximadamente, es decir, se redujo mucho por la falta, por supuesto, también de que no se obtuvo más presupuesto para instalar todas las mesas receptoras en esta elección del 1 de agosto. Hay quien dice que hubieran hecho una consulta popular para ver si todos querían una consulta popular. Pero bueno, ¿cómo surte efecto este ejercicio democrático? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué se necesita realmente para que sea válido, para que pueda ser, pues, vinculatorio, que los resultados de esta consulta se tomen en cuenta, pero a otros niveles, judiciales, etcétera? Se requiere, dice la ley, el 40% del listado nominal. Entonces, si estamos hablando un poquito alrededor de las personas inscritas en el listado nominal, es decir, todas aquellas que ya tienen la credencial de elector vigente, alrededor de un poquito más de 93 millones de personas, la consecuencia es que si estamos sacando más o menos números, sería vinculante con su resultado 37 millones y medio de personas, es decir, votos a favor en ese contexto. Entonces, pues obviamente se requiere mucha participación en ese contexto y en ese sentido. Hay quien dice que esta consulta, pues que su objetivo real, pues, es valorar o ensayar una nueva forma de gobierno por parte del gobierno en turno, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees, qué opinas en este sentido? ¿Si es una forma de ensayar una nueva forma de gobierno? Mira, la verdad es que yo no lo considero de esa manera, es un hecho que se tiene que participar, creo que es una decisión que nos gusta o no, muy probablemente como esté reformulada la pregunta, porque fue reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento, pues yo creo que hay que entender que en principio es una forma de participación, de toma de decisiones de la política o de la administración de la política en nuestro país, y que eso nos permitirá de alguna manera tomar nuestro consentimiento. Se ha hablado de muchos supuestos, ¿no? Y de otras características más allá de esto de lo que tú comentas, pero a mí me parece que, pues bueno, ahí está la decisión y ahí está la consecuencia. Solo para reafirmar esto, Gaby, hace unos años, muchos años atrás, se había organizado en nuestra Ciudad de México o en el Distrito Federal un plebiscito para consultarnos si queríamos que se construyeran los segundos pisos en su momento. Y también, pues bueno, los ciudadanos salían a votar o no a votar a favor o en contra de que se construyeran los segundos pisos de periférico, por ejemplo. Entonces, son formas que nos dan en ese contexto para que participemos en la toma de decisión. Pero fíjate, a ver si nos podemos ir más rapidito porque hay muchas dudas. Justamente, sí. Plebiscito, referéndum y consulta popular, ¿cuáles son las tres grandes diferencias? Sí, el referéndum ya lo habíamos comentado, se da la participación a los ciudadanos para que se reforme o no la Constitución. La consulta popular es de alguna manera lo que estamos viendo hoy actualmente en la toma de decisiones de trascendencia nacional, dice la ley, y que implican en todo el territorio nacional en este caso. Y el plebiscito son, por ejemplo, para aspectos sociales en la toma de decisiones. En este caso, como lo habíamos comentado anteriormente, si se construían o no se construían los segundos pisos en aquel momento, ¿no? Del periférico. Ahora, la pregunta, creo que podemos ir concluyendo con la pregunta. Como tú dices, se supervisó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero creo que la pregunta en sí tiene que ser algo central, porque si es confusa o si está amañada, pues los propios principios de esta participación de los ciudadanos pues se puede ver trastocados, porque ya tiene por ahí, como dicen, jiribilla la pregunta. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Tú hablabas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio, ¿quién la propone? Me imagino que quién convoca, pero ¿quién supervisa? ¿Y quién dice, esta es la final, ¿no? Con el visto bueno de quién. Y los mismos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la facultad de reformular la pregunta que hace cualquiera, en este caso la hizo el presidente de la República. Si lo hubieran hecho los legisladores o los ciudadanos, también tienen esa facultad para hacerlo, con la finalidad de que el ciudadano esté muy bien informado qué es lo que se le está preguntando. Ahora sí, yo aquí en lo particular, y lo he dicho en algunos otros momentos también, yo no estoy muy de acuerdo como se ha planteado esta nueva pregunta, porque quizás pueda confundir más a la ciudadanía en ese contexto, pero es una opinión muy personal. ¿Por qué? Porque lo que yo he visto en otros países, en otros lugares, las preguntas deben ser muy cortas, muy breves y muy claras. Eso es lo que se debe hacer. Si nosotros analizamos esta pregunta desde el punto de vista, pues tiene
sí, quizás un poco más de confusión en ese contexto. Sin embargo, así lo aprobaron 6 ministros de la Suprema Corte en aquella discusión que se hizo en el año pasado para que se aprobara esta reformulación de esta pregunta en ese contexto. Muy bien, bueno, pues los hubiéramos dicho que solamente tenían 124 caracteres, como si fuera un tuit, para que pudieran ser un poquito más concisos. Bernardino Esparza, muchísimas gracias. Creo que nos quedamos con la idea de que todas las figuras que tengan que ver con la democracia participativa, pues siempre suman en la construcción del país que queremos. Sin embargo, pues habría que revisar una figura que se está utilizando por primera vez y que tendremos que, por supuesto, ver cuál es el resultado de todo esto. Te agradezco muchísimo la charla para el público de Debate 22 y como siempre un placer de verdad hablar contigo. Muchísimas gracias a ti, al canal 22 y a todo el público que nos ve. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Bernardino Esparza, experto en materia electoral. Nada más 40 libros en la materia y, bueno, por supuesto, maestro de la Universidad La Salle. Yo soy Gaby Tlaseca. Muy buenas noches. Gracias por su atención. Y, bueno, pues ya tenemos tarea para este fin de semana. Ustedes tomen la mejor decisión. Hasta la próxima.